Hola, buenas noches. ¿Cómo están amigos y amigas de Embajadores por la Vacunación? El día de hoy te invito a quedarte con nosotros porque hoy estaremos resolviendo todas tus dudas con respecto a este tema que ha tomado relevancia en las últimas semanas, el término flurona. Antes de comenzar, te comparto que para nosotros es importante conocer tu opinión para mejorar estos live, por lo cual te invitamos a escanear con tu celular el QR que va a aparecer en tu pantalla para que nos ayudes a contestar una breve encuesta. Pues muy bien, bienvenidos. Yo soy la doctora Julissa Rodríguez, médico y especialista en vacunas, y hoy en Embajadores por la Vacunación tenemos una invitada muy especial. Ella es infectóloga pediatra, es experta en vacunas y en muchos temas relacionados con infecciones. Muy bien, doctora Denise Vaquera, buenas noches, bienvenida a esta sesión, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, doctora Julissa? Buenas noches a ti y buenas noches a todos los que nos están viendo en este Facebook Live. Les mando un gran saludo desde el norte del país. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Amigos, amigas, recuerden que la idea de este Facebook Live es ir resolviendo todas esas preguntas que tienes, por lo cual pues te invito a escribirnos en este momento para que vayamos respondiendo todas tus dudas. También ayúdanos a compartir este live. Doctora, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Fíjate que últimamente hemos leído, escuchado en medios el término flurona y creo que muchos estamos muy confundidos. No sé si nos podrías ayudar a decir a qué se refiere el término flurona. Claro que sí, doctora. Es realmente importante saber porque esto llamó mucho la atención y de hecho hubo muchos malos entendidos respecto al término flurona. El término flurona realmente no es un término médico, es un término que se acuñó por redes sociales que se refiere a la coinfección entre influenza y COVID. Entonces, es decir, que una persona tiene las dos infecciones que se contagió de influenza y de COVID al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo tiene estas dos infecciones. Ojo, no quiere decir que el virus haya mutado y que sea una nueva variante que se unió COVID con influenza. Es muy importante recalcar que esto no es cierto. Solamente se unió el término de influenza y COVID para decir que una persona tiene las dos infecciones al mismo tiempo. Ok, doctora, entonces no es ninguna variante, solamente un término de fusión de dos palabras, ¿no? De flu, que quiere decir gripe en inglés, y de corona, ¿no? De coronavirus. Así es. Doctora, entonces esto sí puede pasar. ¿Puedo tener influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Sí, por supuesto. Esto puede pasar, lamentablemente, al igual que con otros virus. Puede pasar que te infectes de COVID y algún otro virus respiratorio, así como influenza. Llama mucho la atención que sea COVID con influenza por la capacidad que tiene el virus de la influenza también de ser potencialmente grave en personas con algún riesgo, así como COVID. Entonces, por eso llamó tanta la atención, porque este virus, especialmente influenza, así como COVID, afecta mucho a mujeres embarazadas, a personas que tienen obesidad, a personas que fuman. Entonces, pues obviamente llama mucho la atención. Y por supuesto que el virus de la influenza, aparte, es prevenible por vacunación, así como COVID. Entonces, para ambos, afortunadamente, tenemos ya vacunas. Y como bien dice, ambas enfermedades pudieran producir cuadros graves, ¿no? Así es. Hospitalización o incluso la muerte. Doctora, ahorita nos mencionó algunos grupos, ¿no? Que pudieran complicarse. Doctora, ¿los niños también pudieran tener flurona? Por supuesto, todos los niños tienen riesgo de contraer COVID, tienen riesgo de contraer influenza, tienen riesgo de contraerlos al mismo tiempo. Entonces, es muy importante, por supuesto, que los niños estén vacunados. Recordemos que los niños menores de 5 años tienen factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave por influenza. Eso quiere decir que pueden tener riesgo de hospitalización de una enfermedad como neumonía y por supuesto ingresos a terapia intensiva hasta la muerte.
Entonces, por eso es necesario y es un grupo de riesgo, es necesario vacunar a todos los niños desde los 6 meses de edad hasta los 5 años de edad y por supuesto todas las demás personas, pero especialmente este grupo es de riesgo. Así es, y bueno, ellos tienen, ¿no? Recomendada la aplicación de la vacuna contra Así influenza, es. entonces hay que protegerlo con lo que ahorita podemos vacunar a nuestros pequeñitos. Doctora, una pregunta muy frecuente que llega es cuando pues estamos en este estado de, ahora sí que estamos embarazadas, ¿no? ¿Qué pasa ahí, doctora? Normalmente a veces dicen las mujeres embarazadas, me dijeron que no debo vacunarme contra influenza y menos contra COVID, ¿no? Doctora, ¿esto es cierto o cuál es la realidad? Para nada, esto es un grave error y espero que todos nosotros podamos pasar la información fidedigna a todas las mujeres embarazadas. El embarazo es un estado en el cual tiene factor de riesgo porque hay mucha inflamación. Entonces, tanto influenza como COVID puede ser grave en las mujeres embarazadas, afectar a una mujer al llegar al punto de hospitalización, de terapia intensiva, de uso de ventilación mecánica, que es lo que escuchamos, de intubación y por supuesto la muerte de ella y del bebé. Entonces es muy importante saber que tanto para COVID como para influenza, si una mujer embarazada se infecta de eso, tiene mayor riesgo. Entonces, es muy importante saber que ambas vacunas se deben, no es si acaso, no, se deben de administrar durante el embarazo por el factor de riesgo de la mujer embarazada. La vacuna de influenza se puede aplicar en cualquier periodo del embarazo y la vacuna de COVID actualmente en México se administra desde las 9 semanas de embarazo en adelante. Entonces, no hay ningún riesgo, al contrario, es una protección para ti y para tu bebé. El bebé, por supuesto, se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque el bebé se va a beneficiar del traspaso de anticuerpos, o sea, de las defensas que le produce la vacuna por medio de la placenta. Tu bebé va a nacer con protección que tú le has dado durante el embarazo. Entonces es sumamente importante que llevemos este mensaje a todas las mujeres embarazadas y tengamos niños también libres de este tipo de infecciones. Así es, como bien menciona, doble razón para vacunar a la mujer embarazada y al final es la única oportunidad que va a tener ese pequeñito al momento de nacer de estar protegido porque realmente se podría vacunar hasta los 6 meses. Entonces, Exacto. recuerden, es importante dejar bien claro, la mujer embarazada se puede vacunar. Doctora, nos llega también una pregunta muy interesante. En el centro de salud le pusieron una dosis de influenza a mi hijo, ¿no? Y me pidieron regresar a vacunarlo otra vez contra influenza. Doctora, ¿eso es correcto? ¿Es seguro? Claro, es una pregunta bastante frecuente y sí es correcto. La primera vez que nosotros vacunamos a nuestros hijos, que en la cartilla de vacunación, la cartilla nacional de vacunación, se encuentra a los 6 meses y a los 7 meses. Entonces son 2 dosis de vacuna contra influenza la primera vez que vamos a vacunar a nuestro hijo. Por ejemplo, pasa mucho también que el bebé, pues, cuando cumplió los 6 meses o los 7 meses, pues, no era temporada de influenza, era julio, por así decirlo, y no había la vacuna, ¿verdad? No estaba disponible en el centro de salud. No pasa nada, la podemos aplicar en la temporada de influenza de ese año, aunque el bebé tenga 10, 11 meses, pero es bien importante recordar que después de 4 semanas le corresponde la segunda vez. La segunda dosis, perdón. Esto es únicamente la primera vez que vacunamos a nuestros niños. Es decir, que si yo en esta temporada ya le puse las dos, la siguiente temporada solamente le tocaría una dosis. Así es Perfecto, correcto. doctora. Muchas gracias, doctora. Y doctora, ante esta cuestión de ola, cuarta ola que estamos pasando, pues muchos pueden estar contagiados, en ese momento tienen COVID-19. Doctora, en este sentido, ¿cuánto tiempo tengo que esperarme para vacunarme contra influenza? Ok, es de las preguntas también que más me hacen en redes sociales. Es muy importante no retrasar nuestros esquemas de vacunación. Cuando nosotros tenemos COVID-19,
El único periodo en donde no debemos de vacunarnos, y no es porque no se pueda administrar la vacuna, es durante el periodo de contagiosidad, o sea, cuando estás aislado. Ya saliendo del aislamiento, ya cuando te dio de alta tu médico, ya se puede aplicar la vacuna sin ningún problema, siempre y cuando tu enfermedad por COVID haya sido leve, moderada. Ya si la enfermedad fue grave, por supuesto hay que individualizar cada caso, pero para la mayor parte de la gente, ya nada más saliendo del periodo de aislamiento, ya se puede aplicar la vacuna contra COVID sin ningún problema. Perfecto, doctora. ¿Y las vacunas se pueden poner de forma simultánea? Es decir, por ejemplo, la de influenza, la de COVID-19 se puede poner en el mismo momento. Sí, caray, es algo que se puede hacer sin ningún problema. Es más, háganlo porque estamos retrasando muchísimo las vacunas. Pasa lo siguiente muy seguido. Doctora, es que me vacunaron contra COVID en noviembre y me dijeron que no podía vacunarme contra influenza hasta diciembre, pero como eran las fiestas y todo, es enero y no me he vacunado. Eso es lo que suele suceder cuando no aplicamos las vacunas en su momento. Podemos hacer que tengamos un retraso y ahora para influenza, por ejemplo, es muy importante estar vacunados a tiempo. ¿Por qué? Porque la temporada de influenza, que usualmente inicia en octubre y termina aproximadamente en marzo, todavía hay casos en marzo, incluso hasta abril, tenemos cierto número de meses para que nosotros estemos protegidos. Y si nosotros esperamos hasta febrero, por ejemplo, y la vacuna aparte te levanta anticuerpos, es decir, ya puedes tener las defensas contra influenza como alrededor de 14 días, estamos teniendo los anticuerpos hasta marzo. Entonces, es muy importante no perder este tiempo que tenemos que estar protegidos. La vacuna se puede poner, la vacuna de COVID y la vacuna de influenza se pueden administrar de manera simultánea. Se puede administrar un día la de COVID y al día siguiente la de influenza, o una semana después, o 2 semanas después. No hay un intervalo que tengamos que cumplir. Es muy importante que todos pasemos esta información también pues a toda la población para que estemos bien protegidos todos. Y ese es un punto muy importante porque yo también he sabido de algunos casos que, por ejemplo, les aplicaron la vacuna de COVID-19 y van a la semana a buscar la vacuna de influenza y le dicen, no, es que te tienes que esperar, y ahí hay una pérdida de oportunidad para vacunar, ¿no? Entonces es importante pues vacunarnos y estar bien protegidos. Y ahorita pues estamos en plena, ahora sí que mayor circulación de influenza. Normalmente enero, febrero, incluso hasta marzo, ¿no? Es cuando se registran mayor número de casos. Si bien es importante que al inicio de la temporada pues nos vacunemos, pero si no lo hicimos por cualquier causa, pues ahorita todavía estamos a tiempo de vacunarnos. Doctora, claro, doctora. Adelante, Perdón. adelante. Es algo que se llama oportunidades perdidas de vacunación. Es cuando una persona, ya sea un niño o un adulto, va a vacunarse y por alguna razón no se vacuna. O que, por ejemplo, vamos a que nos pongan la vacuna contra influenza y nos dicen que hasta en un mes regresemos por la de sarampión. Eso es incorrecto. Entonces son oportunidades perdidas de vacunación, y en esta pandemia lo que nos queda muy claro es que no podemos perder oportunidad de estar protegido, porque ustedes bien saben, no me vacuné y me dio, ¿verdad? Me enfermé. Entonces ahorita yo creo que más que nada tenemos que ser muy conscientes en que tenemos que estar protegidos y cumplir con nuestros esquemas, cumplir con nuestros refuerzos, y no tener más problemas en la salud. Así es, afortunadamente pues tenemos vacunas altamente efectivas, seguras, y en este momento pues también no sería lo más conveniente saturar pues todos los servicios de salud, ¿no? Ante esta ola que estamos viviendo. Doctora, ¿y cómo puedo saber que tengo flurona? Es decir, ¿cuál es la diferencia contra tener únicamente influenza o tener COVID-19? Es muy difícil saberlo de manera clínica. Eso quiere decir nada más con revisar a una persona. Los síntomas de influenza son generalmente los más frecuentes:
fiebre, generalmente es de alto grado, hasta 40 grados de temperatura, mucho dolor en el cuerpo, en los músculos, cansancio, mucho cansancio, puede haber congestión nasal, estornudos, moco, escurrimiento nasal, puede haber tos, puede haber dolor abdominal. Para COVID, por ejemplo, es un virus que nos tiene a todos sumamente sorprendidos por la variabilidad de sus síntomas. Precisamente esta variante ahora Omicron, estamos viendo cosas que no habíamos visto con las variantes anteriores, sobre todo los pediatras, yo creo. Y los síntomas van también desde fiebre, dolor abdominal, ya no hay tanta anosmia con esta variante, o sea que ya no, que perdamos el olfato o el gusto, puede haber también dolor en el cuerpo y puede haber diarrea. Entonces es muy importante que acudamos con el médico para poder distinguirlo. Generalmente el médico nos manda a hacer las dos pruebas, ¿verdad? Tanto para influenza como para COVID. Pero como ahorita precisamente todo es COVID y estamos haciendo pruebas únicamente para COVID, se nos puede pasar fácilmente el diagnóstico de influenza. Entonces, siempre es importante, en vez de nada más ir por nuestra cuenta a tomarnos una prueba, acudir al médico que lo pueda sospechar. Así es, totalmente de acuerdo, doctora. Doctora, estamos recibiendo preguntas de nuestros seguidores que se encuentran en este momento conectados. Se las voy a ir leyendo desde mi celular, así que voy a, Claro. a voltear acá. Doctora, Yamileda Ailín nos pregunta, ¿pueden vacunar contra influenza a los bebés cuando tienen tos? Ok, es una buena pregunta. La respuesta es si la tos es el único síntoma, claro, y el bebé es mayor de 6 meses de edad, por supuesto que sí. Ni el moco, o sea, el escurrimiento nasal, ni la tos es una contraindicación para vacunar contra influenza. Eso quiere decir que se puede administrar. La vacuna contra influenza se puede administrar aunque estén tomando antibiótico, que también es otra pregunta muy frecuente. También personas que son alérgicas al huevo, también se pueden vacunar con alergia leve, moderada, no hay ningún problema. Se pueden vacunar personas desde los 6 meses de edad. Entonces, eso es un mito, ¿verdad? De que si tiene algo de tos o tiene algo de escurrimiento el bebé, no se puede vacunar. Eso le llamamos también oportunidad perdida de vacunación. Entonces, acudan al centro de salud a aplicarse la vacuna contra influenza o con su médico. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, y aquí tengo un ejemplo. Yo sé que ya nos contestó esta cuestión de que podemos poner la vacuna de forma simultánea. Sin embargo, le voy a leer el caso. Tengo 62 años de edad y me pondrán el refuerzo de COVID-19. ¿Cuánto tiempo debo dejar pasar para vacunarme contra influenza? Perfecto. No hay que esperar tiempo, hay que vacunarse contra influenza ya. Puede ser al mismo tiempo que la vacuna de COVID, puede ser al día siguiente, pero es muy importante vacunarse contra influenza ya. Como tú mencionaste, doctora, es la temporada de enero y febrero es donde circulan más casos de influenza. Entonces, generalmente en estos 2 meses es cuando vemos más casos. De hecho, yo misma ya he visto casos de niños y en mujeres embarazadas, precisamente de influenza este mes. Entonces, es muy importante que pongamos ya la vacuna contra influenza para que podamos alcanzar a tener anticuerpos todavía en febrero, que es una temporada en donde todavía va a circular el virus de la influenza. Entonces, adelante. Se pueden vacunar al mismo tiempo o un día después, una semana después, no importa el intervalo de tiempo para aplicar la vacuna de COVID y la de influenza. Claro, y si es lo más pronto posible, mejor, ¿no? Para tener esta protección, cuando ahorita todavía pues tenemos esta alta circulación, hay mayor número de contagios, mayor número de casos reportados. Y bueno, también, doctora, el invierno, ¿no? El invierno de cierta forma hace que cerremos ventanas, puertas, no hay buena ventilación en nuestras casas y eso también pues nos pone ahora sí que en mayor riesgo. Doctora, por ejemplo, si un paciente tiene diabetes, vive con diabetes, aún está a tiempo de vacunarse contra influenza, ¿es necesario que estos pacientes que viven con diabetes sean vacunados? Por supuesto, la diabetes también es un factor de riesgo para influenza. Los extremos de edad es un factor de riesgo, o sea, niños menores de 5 años
y adultos mayores de 60 años tienen factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave por influenza. Las personas que tienen obesidad, las personas que son asmáticas, las personas que fuman, las mujeres embarazadas, las personas que son diabéticas, tienen mayor riesgo de complicaciones por influenza. Entonces se deben de vacunar. Y algo muy importante, doctora, que ahorita que estabas mencionando, recalcar que la vacuna contra influenza no es por año, digamos que no es anual, digamos que es por temporada, es decir, temporada de influenza, desde octubre hasta marzo, abril del siguiente año, porque pasa mucho lo siguiente, doctora, es que le pusieron a mi bebé en enero del 2021 la vacuna y todavía no le tocaba, entonces estoy esperando a que sea enero del 2022 para que aplicársela, no es por año. No tienes que esperarte un año, es por temporada. Entonces, en ese bebé que se vacunó en enero del 2021, se puede aplicar la vacuna desde que inicia la temporada de influenza. Afortunadamente, nuestros servicios de salud ponen la vacuna de manera gratuita a los niños, entonces podemos desde octubre estar ahí en la fila, ¿verdad? Para vacunarlos contra influenza, para que nuestros niños no tengan este riesgo. Así es. Y tocas un punto muy importante porque si yo me vacuno ahorita en febrero o vacuno a mi pequeño en febrero, pensaría que me tengo que esperar a febrero del siguiente año y no es así. Tendríamos que, no importa que sean pocos los meses que pasan entre las vacunas, es importante pues en octubre, noviembre, cuando esté disponible la vacuna, pues ir a vacunarlo. Y algo también importante que me gustaría mencionar, doctora, es que la vacuna de influenza se actualiza, ¿no? Cada temporada, debido a que el virus cambia constantemente. Entonces, no es la misma vacuna o no va a ser la misma vacuna que se está aplicando ahorita en este momento a la que vamos a tener en la siguiente temporada. Entonces, por esa razón, pues también Claro. es importante pues vacunarnos en cada temporada, ¿no crees? Claro, y es muy importante. Yo creo que ahorita ya hay más entendimiento de esto por cómo está COVID, ¿verdad? Cómo hay variante y nueva variante y nueva variante. Lo mismo pasa con influenza. Y eso siempre ha pasado y tal vez no nos dábamos cuenta, no lo escuchábamos mucho, pero cada año circulan nuevas cepas, entonces, o sea, nuevos virus, por así decirlo. Entonces, ese año se hace la vacuna especialmente para los virus que más están circulando. Entonces, si tú no te has puesto, te la pusiste en enero del 2021 y estamos ahorita a enero del 2022, no tienes protección probablemente contra las nuevas virus, ¿verdad? O los nuevos, el nuevo contenido de la vacuna. Entonces es muy importante por eso que cada temporada nos vacunemos porque es diferente la vacuna, el contenido es diferente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Si yo llevé a mi bebé a vacunar por primera vez contra influenza, pero no dejé pasar más de 4 semanas, ¿ahí es válida la segunda aplicación o ya no? Tiene que ser exactamente a las 4 semanas. ¿Ahí qué tenemos que hacer, doctora? Muy bien, la vacuna se aplica sin ningún problema. Se puede aplicar a las 6 semanas. Obviamente lo ideal es que todos vacunemos a nuestros niños cuando les corresponde. Si es en 4 semanas, pues a las 4 semanas. Pero si por cualquier cosa no se pudo vacunar ese bebé a las 4 semanas después, se puede aplicar la vacuna sin ningún problema. 6 semanas después, no pasa nada, hay que aplicarle la vacuna, no darla por perdido. Y otra cosa que preguntan mucho también es, ¿tengo que reiniciar el esquema, doctora? Y la respuesta es no, no se reinicia el esquema, simplemente se aplica la dosis que le faltaba y se acabó, no hay ningún problema. Perfecto, doctor. Entonces, completando las dos, ya queda bien protegido y en la siguiente, ahora sí, poner una dosis. Doctora, tengo otra pregunta que nos hace Maribel Morales y pregunta, ¿se puede aplicar la vacuna de COVID-19 consumiendo medicamentos para epilepsia? Ok, no hay ninguna contraindicación por aplicar la vacuna de COVID con medicamentos contra epilepsia. La contraindicación es que seas alérgico a algo del contenido de la vacuna. Esa sí es una contraindicación. Entonces, no, se puede aplicar la vacuna, no importa el medicamento, a menos de que tengas una alergia a los componentes de la vacuna.
Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, ¿aún vacunado contra influenza me puedo enfermar de influenza? Sí, así es. Así como con COVID, y pongo mucho el ejemplo de COVID porque ahorita ya todos somos muy expertos, ¿verdad? En el tema, entonces entendemos más fácilmente. Así como COVID sí te puedes enfermar, influenza también sí te puedes infectar, sin embargo, no hay complicaciones o tienen mucho menos riesgo de complicaciones, principalmente de hospitalización, de ventilación mecánica y de muerte si te vacunas contra influenza. Sí, sí puedes tener influenza porque como comentábamos hay de diferentes tipos de influenza. Nosotros mismos vemos las influencias que yo he tenido este mes han sido influenza A. Hasta ahí sabemos. Entonces hay muchas combinaciones del virus de influenza y puedes enfermarte, puedes adquirir alguna de esas, pero tu enfermedad va a ser leve. Y esto es Ok. gracias a la vacuna. Entonces, sí, sí puede dar, pero no, hay menos riesgo de complicaciones, hospitalización y muerte. Así es. Muchísimas gracias, doctora, pues por responder todas estas dudas que tiene la audiencia. Y bueno, hoy queremos conocer tu opinión sobre este tipo de Facebook Live, por lo cual pues te estamos compartiendo ahí en pantalla un código QR que podrás escanear con la cámara de tu celular para contestar una pequeña encuesta. Tú nos interesas y queremos escucharte. Doctora, pues muchísimas gracias por contestar todas estas dudas que nos han llegado el día de hoy. Doctora, si quisieras compartir algún mensaje final, algo que consideres que nos tenemos que llevar de esta sesión. Claro que sí, no, hombre, yo encantada de participar en este tipo de Facebook Live que son sumamente importantes para mantener informada a la población. Es muy importante hacer eso y tener información fidedigna, no de lo que se dice en redes. Entonces, me encanta, muchas gracias por la invitación. Y el mensaje para todos ustedes es vacúnense contra influenza, todavía están a tiempo, estamos en el momento en donde hay más circulación del virus de influenza. Ahorita no se está detectando mucho el virus porque precisamente todo es COVID y las pruebas están dirigidas únicamente a COVID, pero es muy importante porque sí hay casos de influenza y esto, la vacunación contra influenza, acuérdense que los va a ayudar a prevenir complicaciones. Entonces, vacúnense contra COVID, vacúnense contra influenza, ya hemos visto los estragos que puede tener una enfermedad. Si tenemos una vacuna, adelante, hay que usarla, hay que administrar la vacuna y confiar, por supuesto, en esto y compartir la información a las demás personas, porque recordemos que si las demás personas a nuestro alrededor están vacunadas, el riesgo es mucho menor para cualquier persona. Totalmente de acuerdo, doctora. Pues nuevamente muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, por resolver todas nuestras dudas. Y muchas gracias, amigos y amigas. Y recuerden, pues la influenza es una enfermedad que puede ser grave y puede causar, como decía la doctora, hospitalización y muerte. Así que es importante que nos vacunemos. Y bueno, en estos meses, enero, febrero, incluso marzo, hay mayor circulación del virus de influenza. Así que todavía en este momento estamos a tiempo de vacunarnos. Y bueno, una recomendación, vayan a su centro de salud o a su médico de confianza para que puedan vacunarse contra influenza. Doctora Denise, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por su participación en este Facebook Live y por resolver todas estas dudas. Muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias por acompañarnos y compartirnos todas sus preguntas. Yo soy la doctora Julissa Rodríguez y nos vemos pronto. Muchas gracias y buenas noches.